La primera dice, cuando proyectas para un desarrollador, parte indispensable es que el proyecto sea económicamente viable. ¿Qué se debe considerar a la hora de diseñar para balancear el costo y no hacer algo inviable? Ok, mira, lo primero que debemos de hacer antes de empezar un proyecto es, obviamente, tenemos que analizar perfectamente al desarrollador que tenemos y saber qué es lo que ha desarrollado y cuál es su tendencia, cuál es su lineamiento. Y eso no quiere decir que sigamos haciendo lo mismo, a lo mejor quieren subir a otro tipo de escala. Lo primero es entender las cualidades y características del predio y estudiar perfectamente la zonificación. Y pongo un ejemplo, si va a ser comercio y residencias, pues tenemos que ver primero los lineamientos que presenta las autoridades para ver cuánto le podemos sacar de densidad, cuáles son las áreas libres que debemos de dejar y obviamente cuáles son los lineamientos en su altura, si aplica la norma 7, que es el remitimiento y todo este tipo, si es un polígono o no. Entonces, son muchas vertientes que se deben de analizar previas. Indistintamente a esto, tenemos que a la par tener a un equipo de mecánica de suelos y un calculista para saber cómo son las condicionantes del subsuelo, para saber si metemos 5 niveles de estacionamiento y si se puede, o tenemos que meter 2 niveles de estacionamiento para compensar el edificio y saberlo conllevar perfectamente con su arquitectura. Y posterior a esto se hace un análisis conjuntamente con ellos, en el cual vemos la mayor, en base al estudio económico que se hace de la zona y el estudio de venta que puede llegar a ejercer. Voy a poner el ejemplo, que sean departamentos, a lo mejor voy a poner un ejemplo que sea en el centro histórico de la Ciudad de México y aplica para que haya departamentos de 1 y 2 recámaras. Difícilmente se va a rentar un edificio, se va a vender un departamento de 3 recámaras. Ojalá se pudiera hacer ese cambio, pero generalmente es lo que predomina dentro de la zona del centro histórico, su zona adyacente. Entonces, en base a esto hacemos diferentes ejercicios donde metemos la máxima capacidad en balance con su funcionamiento, la arquitectura, su creatividad en cuanto a la localización, de dónde convienen, con su orientación, con su viabilidad, de dónde deben ser los accesos, dónde debe estar el comercio, dónde darle el acceso privado a la zona de la residencia. Y todo esto se hace al mismo tiempo y es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, para conllevarlo a la mera hora a tenerlo. Es muy difícil que a la primera nos salga algo perfecto.